Estar bien consiste en que la persona esté en equilibrio consigo mismo y además lo esté con sus pares, su familia, sus seres más cercanos y queridos. Incluye su relación con otros seres vivos, humanos y no humanos, en el entorno social, político, cultural, ambiental y cósmico, el cuidado de la vida en su máxima expresión. Eh, Hay algunos conceptos que nos ayudan a entender o a profundizar más en esta idea de salud de la lógica indígena, que se usan comúnmente en algunos momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo pregunto por cómo estás tú, en el chalín, en el saludo más formal o en el saludo más cotidiano. Por ejemplo, el concepto el calén, estoy bien, con el funkulen estoy alentado, estoy con ánimo, con el funkulen, inche, yo estoy bien, tremolen, estuve mal, pero ahora estoy bien. No tener dolor, ¿no? Eh, y son como conceptos que nos dan una idea, nos acercan a esta noción de salud, ¿no? A esta concepción de salud, que está en estrecha relación con un buen vivir o un bienestar desde la lógica de los pueblos indígenas, que no son lo mismo, ¿no? Pero son elementos que aportan hacia allá. Hoy día, si uno pregunta a las familias indígenas, ¿tenemos un buen vivir? Seguramente la respuesta generalizada va a ser no, porque no tenemos las condiciones, no tenemos los espacios, los territorios, los recursos para desarrollarlo en nuestros propios términos. Por lo tanto, tal vez este concepto va a ser bien cuestionado. No obstante, también veámoslo más bien como un ideal. Y Pelén Monien, dice la gente, o come Monien, está asociado generalmente a tener buena salud, a tener abundancia, eh, condiciones para la vida buena. En el quechua aymara está el concepto de suma camaña, suma causai, ¿no? Suma causai se usa más bien entre los pueblos andinos de Centroamérica, para Bolivia, Ecuador, ¿no? Y el suma camaña, siempre yo lo he escuchado más asociado, puede que esté equivocada, pero lo he escuchado más asociado a los pueblos andinos nuestros eh, del área chilena. eh, es bastante similar, ¿no? A- Entre sí, y se define o se significa como lo bello o lo bonito, vivir, morar, descansar, descansar, como concepto de buen vivir, morar, estar, ¿no? Habitar, ocupar, cobijarse, cobijarse, protegerse y cuidar a otros. O sea, la idea del cuidado está implícita. Eh, yo creo que hay una belleza en estas categorías importante que nos puede aportar a generar eh, propuestas, estrategias ancladas en mi propio pensamiento indígena que aporten al bienestar y a la salud de las poblaciones y al desarrollo de los pueblos en última instancia, como son estos conceptos, ¿no? Un desarrollo en términos propios. Si se fijan, esta imagen contiene distintos frutos, perdón, granos, cereales propios en este caso del pueblo mapuche y también del pueblo, de los pueblos indígenas del área andina o del centro sur, como son la quinoa, las distintas variedades de quinoa, de choclo, de guá, decimos nosotros, choclos de colores, porotos de colores, ngüeyú, piñón, chapi, ají, eh, calabaza, ¿no? Que son elementos que están asociados dentro de la lógica indígena a un buen pasar, a un buen vivir, y que tienen mucho que ver con procesos de producción, de producción local, ¿no? De los distintos territorios indígenas, eh, pero son elementos que aportan a la salud de la población. Entonces también son factores protectores, o sea, lo que producimos en los territorios, lo que consumimos, también pueden ser elementos protectores de la salud. Desde la lógica indígena, cuando yo estoy bien, produzco, ¿no? Desde la lógica más tradicional, más de las personas y de las familias que están aún en los territorios históricos, ¿no? Producir es sinónimo de buena salud y eh, por lo tanto yo para estar bien es una demostración también de ello, ¿no?
qué importante sería integrar esa sabiduría y esos conocimientos en los programas de salud. Eh, por ejemplo, hay un concepto en Mapudungun que es el concepto moñehue, que es alimento que aporta vida. No cualquier alimento aporta vida, no todo lo que ingerimos es saludable, podríamos decir en términos nuestros, ¿no? Más de la institución de salud. En la lógica indígena, los moñehues son los alimentos que nos ayudan, nos favorecen, nos dan inteligencia, nos dan capacidad de memoria, nos dan fortaleza, fortalecen los huesos, fortalecen el pensamiento. Entonces hay un conocimiento en los territorios en relación al valor de los alimentos, aquello que me da fuerza vital. Por eso coloqué esta foto aquí, porque me parece que es muy significativa para el tema que estamos hablando. Es un yepo, ¿no? Un yepo es un balay o un utensilio donde comúnmente se aventa trigo o granos de trigo o granos de choclo o de otro cereal o leguminosa que hay en los territorios indígenas. Bueno, reforzar algunas ideas, ¿no? El concepto indígena de salud, perdón, de enfermedad, está muy asociado a lo que es el dolor, ¿no? Pután, algo que me duele físicamente o emocionalmente, es pután. Tanini piuque, dice la gente, me duele el piuque, pero no solamente para referirse al órgano, sino que hay un dolor profundo que se siente en el corazón por algún hecho o alguna situación. En el Mapudungun está el concepto Kután, en Aymara Usu como enfermedad, Usutua como enfermo, eh, que son categorías que uno debería aprender cuando trabaja en poblaciones, pueblos o territorios indígenas. Podríamos preguntarnos cuál es el concepto de enfermedad que existe, por ejemplo, entre la población Rapa Nui, entre los quechua, eh, perdón, entre el quechua aymara, por acá, entre los de Canantay, sería enriquecedor. Eh, la importancia del conocimiento propio del entorno y sus ecosistemas es fundamental para estar bien y no enfermar. ¿Ya? Siempre esto es casi un deber ser de quienes estamos trabajando en salud, cómo el ecosistema, cómo el entorno influye en la salud de las personas. Si nosotros fortalecemos el conocimiento sobre el entorno, también fortalecemos nuestra vitalidad. Aquí hay un rol que excede lo que es el sistema sanitario claramente, con las definiciones que tenemos dentro del sistema sanitario, pero que no podemos desconocer y que tenemos que integrar en el momento de, por ejemplo, desarrollar estudios de situación de salud de las poblaciones indígenas o perfiles epidemiológicos desde una perspectiva más sociocultural, ¿no? La enfermedad se manifiesta como una afectación relacional con estados de mayor vulnerabilidad en algunos, ni en algunos sectores o grupos de población como son los niños, las embarazadas, los enfermos. Eh, hay una incidencia directa del espacio y las condiciones y los horarios en que yo circulo por el entorno que va a incidir en que eh, acontezca un hecho de salud o enfermedad o no. Otra idea fuerza es que los territorios y los espacios también se enferman y se deben medicinar. No solamente las personas, la tierra se enferma y la medicina indígena tiene recursos para mejorar la tierra. Así como se medicina la salud de las personas o la vida de las personas, también se medicina la vida de los territorios. Eh, y viceversa, es interdependiente. La enfermedad es multidimensional, no es puramente mental o puramente física. Ya di el ejemplo del Kuchani Nipilque. Esto yo creo que es fundamental para quienes trabajan en salud mental. Si bien es cierto, la afectación puede estar localizada fundamentalmente en la dimensión más mental, del pensamiento, del orden lógico que se eh, da en una persona determinada, desde el punto de vista indígena nunca va a ser solamente o puramente mental. Y eso lo entendí yo claramente cuando algunas familias o personas indígenas con las que trabajé hace un tiempo atrás
insistían en ello y daban cuenta de que distintas afectaciones que ellos identificaban, nominaban, tenían un origen no en un desequilibrio puramente mental, sino que también en una práctica, mala práctica o en una transgresión o en situaciones vivenciales que incluso iban más allá de las personas en el ahora, ¿no? Traspasaban generaciones, qué sé yo. Entonces, esto tiene que ser llenado de contenido. O sea, ¿qué es esto de que la enfermedad es multidimensional desde la lógica indígena? Las familias manejan y conocen determinadas prescripciones para favorecer una buena salud. El concepto prescripción es lo que mejor me ayuda a mí a entender o a explicar la idea de que las familias tienen ciertas pautas de comportamiento que favorecen una buena salud, ya sea en el ámbito de la alimentación, los horarios para circular en ciertos lugares, las temperaturas. El tema de las temperaturas es otro tema que puede provocar la afectación íntegra del cuerpo y de la vida humana. Por ejemplo, se privilegia no tener temperatura, no tener un choque de temperatura, lo frío con lo caliente, tanto en la ingesta de alimentos como en la circulación del aire, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando las personas o las mujeres se asume que están en un estado más cálido, se les recomienda no exponerse a temperaturas muy heladas para no provocar alteraciones orgánicas o emocionales. Eh, También hay relacionamientos que se aconsejan, maneras de relacionarse con otros y con otros seres vivos. Hay prácticas rituales o prácticas ceremoniales desde el punto de vista más indígena que favorecen un estado de salud apropiado. Entonces, uno podría ir mucho más allá de esto que yo estoy sugiriendo aquí como en términos generales, identificar otros elementos, otros factores protectores para la salud de los pueblos indígenas desde el conocimiento propio. Lo importante es que ustedes logren visualizar un campo más allá de lo que tradicionalmente o comúnmente en salud hacemos, que es en remitirnos como a un historial mucho más centrado en nuestra vida eh, más individual, por decirlo de algún modo. Bueno, yo sé y reconozco que sobre todo los equipos psicosociales o quienes trabajan en salud mental claramente están yendo mucho más allá, pero también tener la apertura para entender lo que la gente nos dice, para no cerrarnos a sus categorizaciones, para no cerrarnos a sus percepciones y a su manera de entender, que a veces pueden sonar muy desencajadas de lo que nosotros hemos aprendido en los establecimientos donde nos hemos formado, los formadores, porque no nos preparan para esta diversidad a la que tenemos que exponernos cuando trabajamos. Entonces, es más bien tener capacidad de escucha y generar también procesos que ayuden e insumen lo que es la atención que vamos a dar. Aquí hay un rol, una responsabilidad de la jefatura, de los directivos, ¿no? Pero también de nosotros. Pues si nosotros quienes tenemos la primera atención no nos aperturamos, difícilmente las macropolíticas de salud en pueblos indígenas, los enfoques interculturales van a ser efectivos. Es un esfuerzo desde quien abre la puerta de un establecimiento hasta quien toma decisiones más técnico-políticas. Todos somos importantes, nadie es menos en esto. Y la otra idea fuerza interesante o importante es que los conocimientos sobre salud y enfermedad son situados territorialmente y utilizan los recursos del entorno. Al interior de los pueblos hay conocimiento diverso como distintos especialistas que conforman un sistema y un modelo médico. Bueno, creo que nos entendemos cuando digo sistema y modelo médico. O sea, todos los pueblos indígenas tienen sistemas de salud y tienen modelos médicos. ¿Ya? Un sistema de salud está compuesto de agentes de salud, de prácticas, de sistemas de conocimiento sobre la salud enfermedad, prácticas para recuperar, para tratar y recuperar la salud, prescripciones sobre el cuidado de la salud, tecnologías, insumos. Y un modelo médico es, en términos súper generales, entrega información o es una construcción
teórica respecto de por qué nos enfermamos, cómo categorizamos esas enfermedades, cómo tipologizamos, etcétera. Hay una etiología que está también aflorando a partir de la idea de un modelo médico, una explicación. Desde el punto de vista de, de todo lo que hemos conversado hasta ahora, la etiología de salud y enfermedad mapuche está muy asociada con una ética de vida. Ya, las explicaciones tienen que ver con un comportamiento, con un deber ser en un entorno, un territorio. Reforzar esto nuevamente, conocimiento del territorio, de la salud de las personas y las comunidades están en estrecha asociación. La gente hace o no hace ciertas prácticas desde el punto de vista más indígena, considerando los conocimientos que hay sobre esos espacios. Yo recuerdo en un estudio en el que colaboré hace un tiempo atrás, entre familias pehuenches, sobre crianza de niños y niñas, chiqueche, de personas, de que pequeñas personas, ¿no? Lo que nosotros conocemos como niños y niñas, eh, en la zona pehuenche. Hicimos en varios territorios con mi compañero, ¿no? José Quirel. Hicimos entrevistas, visitas a la familia y me llamó la atención varias cosas, ¿no? Pero voy a contar una que ilustra mucho esta idea, ¿no? De conocimiento, territorio, salud de personas y salud de comunidades. Una práctica común entre los niños y niñas de origen pehuenche en la zona de Calma es que se les enseña desde muy pequeñito a no gritar ni alborotar desmedidamente alrededor de los lagos o de los cerros. Entonces, como que siempre se les enseña que el recato o el trato con respeto, ¿no? Y bueno, eso por varias razones que ellos esgrimen, pero que me parece a mí un hecho determinante también para la conformación de la personalidad misma de los niños, ¿no? O sea, hay que saber andar, se les dice, hay que saber andar, ¿no? Hay que saber circular y hay que saber tratar a otros que están ahí, que nosotros no vemos seguramente, pero que están en esos espacios y que también requieren de nosotros un comportamiento adecuado, apropiado. Y me parece a mí que es bastante importante como una pauta de crianza de familias mapuche pehuenche en ese territorio. ¿Cuánto nos hemos preguntado nosotros o cuánto nosotros hemos aplicado eso, por ejemplo, en la formación que se imparte en las escuelas en esos territorios? ¿Sabemos cómo se forman, cómo se crían a los niños por parte de la familia? ¿O en salud? ¿Sabemos qué valores o qué comportamientos o qué cuidados, ¿no? Propician las madres indígenas de esos territorios? Que puede muy claramente ser muy distinta o tener otro énfasis más que distinto en otros territorios indígenas, ¿no? Porque hay un conocimiento del entorno, de cómo son esos espacios, de lo que requieren del cuidado o del comportamiento que requieren esos espacios. A eso me refiero. Acá hay una cita que traje en un texto eh, que me regalaron hace un tiempo atrás en el norte, en Atacama, ¿no? Y dice así. eh, ¿No? Ellos iban en invierno entraban a buscar sal, porque decían que si entraban en otro tiempo, en tiempo de más al verano, iba a haber mucho frío. O sea, el hecho de que fueran a buscar sal en una época, si iban en invierno a buscar sal, eh, no era lo mismo que ir a buscar sal en verano, ¿no? Esa era una creencia de ellos, dicen, de aquí, de la gente, que después se lavan las chacras, que iba a hacer mucho frío si ellos entraban a buscar sal. Entonces había un tiempo en que buscaban la sal y la iban a cambiar arriba. Los ciclos productivos están marcados por el conocimiento del espacio y de las vitalidades que ahí están. Eh,
Eso es muy particular a cada uno de los pueblos, a cada uno de los territorios, de los ecosistemas donde se insertan. Cuándo extraer determinados productos, determinados frutos, recolectarlos o no, cuándo y cómo, por ejemplo, acceder a sus espacios, a sus lugares, ¿no? Si nosotros seguimos ese tipo de prescripciones o de comportamientos en la lógica de los pueblos, ahí vamos a propiciar una buena salud. Hoy día, la monoproducción, hoy día la mercantilización ha arrasado con estas concepciones de vitalidad o de formas de relacionamiento. Es un hecho eso. No obstante, perdón, no obstante, aún tenemos territorios, tenemos comunidades donde estos conocimientos siguen plenamente vigentes. Sí, solamente reforzar con esta imagen la dimensión ética de la salud y enfermedad. Aquí hay una imagen esta foto la saqué también de internet, ¿no? Con todo respeto. ¿Cuál es el propósito de los ritos, de la ritualidad, de la ceremonialidad? Restablecer aquello que hemos desequilibrado o aquello que hemos faltado, o volver a recomponer vínculos. Entonces, la ceremonialidad también tiene un lugar preponderante en lo que es el mantenimiento de la salud de los pueblos. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de los colectivos y las comunidades, aquellas comunidades que mantienen su ritualidad, mantienen su ceremonialidad, también pueden tener otros elementos protectores desde el punto de vista de la teoría o de la filosofía propia. Ven, es un horizonte bien distinto al racional positivista. En estas ceremonias, sean de sanación o sean comunitarias, religiosas, la reciprocidad es un concepto central. La relación entre las vidas es una relación recíproca. O sea, si yo cuido, me cuidan. Si yo no cuido, no me cuidan o me agreden. Entonces, hay varias enfermedades que también tienen explicación en esos relacionamientos. El concepto Yamugun, el Mapudungun, Ekugun ayuda mucho. Yamugun es respeto, Ekugun es un respeto, pero con afecto incondicional, ¿no? Acá tenemos varias imágenes. Lo fundamental es decir que los recursos de los sistemas médicos indígenas están en los mismos espacios, ya algo que hemos dicho, ¿no? Acá hay una imagen de un hermano del área andina, Aymara, ¿no? Que está con una llama. La llama también es un recurso medicinal. Partes de ella, su pelaje o el mismo aliento del animal se usan como recursos medicinales. En el caso mapuche, las ovejas, por ejemplo, eh, sin necesariamente ocupar la vida del animal, sino que son prácticas que se hacen analogías con los animales. Se comparte, se comparte la experiencia vital con ellos, ¿no? Somos semejantes, por lo tanto podemos compartir también el dolor, también la enfermedad, o puede ayudarme a superar eso, ¿no? Por eso yo cuido mis animales, porque son parte de mí. El entorno, aquellos entornos incluso que parecen más agrestes o más desprovistos de vitalidad para el mundo indígena, no lo son. O sea, desde los roqueríos, las piedras, las arenas, los arbustos, las plantas rastreras, insectos, habría que indagar profundamente en cómo eh, las familias mantienen o no ese tipo de conocimiento y por lo tanto también le dan valor a los espacios, al ecosistema. Las aguas tienen un lugar fundamental en la vida indígena. No todas las aguas son iguales, dependiendo de dónde se encuentren, tienen una función, un valor también. Bueno, aquí algunos conceptos que nos pueden ayudar. Yo dije que no iba a hacer una explicación profunda respecto de las categorizaciones de salud y enfermedad que tienen los pueblos indígenas porque no da la clase para eso. Yo espero que ustedes lo indaguen por sí mismos, pero uno solo, un buen ejemplo es el concepto Mapu Kutan en el mundo mapuche, y se refiere a todas esas clasificaciones o esa tipología de enfermedad. No es una enfermedad, pueden haber varias enfermedades que son enfermedades que se asumen como provocadas por energías del territorio. Ya sea por un desencuentro, por una circulación inadecuada en ese espacio o por alguna transgresión que yo he provocado
al cortar un árbol antiguo, por ejemplo, al ocupar un humedal donde se supone que hay otras vitalidades y yo transgredo al ocupar eso. Y dentro de esos tipos de Mapukutran o de las categorías de Mapukutran hay un concepto que es el concepto común, que frecuentemente se asume como un tipo de enfermedad que es como cuando yo internalizo una energía dentro de mi ser y me provoca desequilibrios con un. Cuando, por ejemplo, las mujeres embarazadas ven o sufren situaciones de horror fuerte, de susto, de miedo, o una impresión no normal. Eso se cuida mucho, se cuidaba mucho dentro de las familias mapuche, o sea, que la embarazada no tenga que ser expuesta a ese tipo de experiencias o de fenómenos, para que el bebé no sacara eso, no con un sacar, decimos nosotros, o que algo se adentra, ¿no? Entonces, mejorarlo implica también una ceremonia para restablecer aquello que no fue apropiado, ¿no? Y a veces cuando se internaliza, pasan muchos años, ya es muy difícil de sacar, por lo tanto es importante detectar a tiempo que cierta situación no normal que provoca enfermedad aconteció. A veces ayudan mucho los sueños de las familias indígenas, ¿no? A identificar esas situaciones. O la vida familiar, otros integrantes empiezan a analizar también por qué pudo haber pasado lo que está pasando. Y generalmente esto se trata en la medicina propia. En el mundo andino está el concepto de susto o salida del ánimo, que es una enfermedad provocada por energías del territorio, muy similar a la del común, ¿no? También provocada por esta impresión fuerte que puede sufrir una persona, o sea, fundamentalmente niños, jóvenes o personas, mujeres embarazadas, o alguna persona que sufrió una situación anormal infrecuente. Porque hay una cita que yo traje que dice, a mí me dio porque mi mamá se había enojado de una cría que se me había perdido. Una cría que se me había perdido, una cría seguramente de una llama, o no, a eso se refiere con cría. Yo le dije que jugué con otras niñas. Mi mamá me botó, anda a buscar la cría, y me fui a dormir a otro lado. Vino un perro, me mordió y me asusté y me enfermé. Mi mamá dijo que me había asustado y luego me llamó ese ánimo. Me llamó un yatiri, me dio ese remedio morado, dijo con campanita, ven Isabel. Isabel, así dijo, yo tenía entre 8 y 9 años, estaba en el pueblo estudiando. Le llamaron el ánimo a la niña, ¿no? Para que volviera a su cuerpo y volviera a la normalidad. Bueno, en el mundo mapuche hay un concepto hay más conceptos, pero creo que amerita otra clase eso, ¿no? El concepto Hueluzuam, por ejemplo, o Hueluzuamun, como una alteración profunda de la psiquis, una pérdida casi total del estado de conciencia. En el fondo, los pueblos indígenas, sus sistemas de conocimiento sobre la salud o enfermedad, aportan categorías propias de lengua indígena que nos dan cuenta un poco cómo se conceptualiza esto. Y el buen usuario es un concepto muy común, a veces incluso se usa en términos coloquiales, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te comportas así? Bueno, para mí, o sea, eres tú una persona alterada emocionalmente, pero lo podemos decir como broma, no obstante, también es una categoría que define a una persona que efectivamente no está en sus cabales, que tiene una alteración profunda de conciencia. Ya. Cerrando un poquito toda la dimensión más ideológica, más teórica de lo que es la salud desde el concepto de los pueblos indígenas, eh, decirles que si ustedes logran entender en general esto, tienen ya una herramienta importante para indagar en sus propios términos con otros pueblos indígenas. Lo fundamental es que ustedes puedan ser relativamente rigurosos en estos análisis y no asumir opiniones a priori, ¿no? Por eso yo me afirmo mucho en las categorías indígenas que aportan las lenguas, ¿no? Al entender las lenguas, al entender
esos conceptos, nosotros nos aproximamos a una visión mucho más fidedigna y no operamos desde una lógica que impone, digamos, la racionalidad eh, no indígena en el análisis. Ahora vamos a ver la importancia de los procesos históricos y determinación social como parte o como un otro gran ámbito que nos sirve para entender el concepto de salud o enfermedad de los pueblos indígenas o la situación de salud o enfermedad de los pueblos indígenas. Es tanto lo ideacional, pero como lo ideacional teórico se sitúa en un contexto histórico, en un contexto social, económico y político concreto. Estas concepciones se han visto afectadas, se han visto impactadas con los procesos eh, sociales, históricos que han vivido. Bueno, esto así como a modo súper general porque también debería ser un tema, un tópico en sí mismo. Sobre todo en el ámbito de la salud mental, hay una trayectoria de colectivo que no se puede obviar. Cuando yo digo una trayectoria de colectivo es como quienes forman parte del pueblo mapuche o formaron parte del pueblo mapuche eh, a través de los años, de los siglos, van viviendo y vivenciando procesos comunes. Uno de ellos tiene que ver con la política de reducciones y la obligatoriedad casi, ¿no?, de movilidad a la que se vio sometida una parte importante de su población, sobre todo en la década del 50, del 60, con mucha fuerza, de los 70. Muchas familias mapuche empezaron a migrar a los grandes centros urbanos, ¿no?, en búsqueda de mejores oportunidades de vida, o sea, porque los territorios se vieron menguados, la vida en comunidad también se vio conflictuada por la reducción, el sistema económico y productivo también modificó, pasamos de ser una sociedad ganadera, productora, a ser también una sociedad que tuvo que modificar esas prácticas, incorporar el monocultivo, ocupar espacios que habitualmente no se ocupaban y que en la lógica nuestra no deberían ser ocupados para cultivo o para ganadería, eh, etcétera, etcétera. Y eso ocasionó que muchas familias o parte de las familias migraran a los centros urbanos, emplearse, ganar dinero para subsistir ellos mismos y en muchos casos, y es parte, y lo digo de primera fuente, para hacer que enviar recursos o alimentos o dinero a las familias que quedaron en los territorios tradicionales, ¿no? Entonces muchas de las personas que se vinieron ayudaban a sus hermanos, hermanas, padres a alimentarse a través del trabajo que desarrollaban en la ciudad. Y este trabajo muchas veces era precario. La familia se instaló también en la periferia de las ciudades y se emplearon en puestos de trabajo que no requerían gran especialización. Las mujeres fundamentalmente como empleadas domésticas, los hombres como panaderos, como obreros, ¿no?, como comerciantes, ambulantes en algunos casos, y así se logra sobrevivir, ¿no?, eh, en los límites de la urbanidad. Aquí hay una cita que extraje de un texto de GC, del año 2001, que me parece aporta un poco lo que es la desmapuchización, ¿no?, que se vivió también acompañada de estos procesos de movilidad. El barrio dice, me gusta, porque tantos años que estoy aquí, gracias a Dios, aquí nadie me ha hecho nada malo. Yo conozco a mi gente como si yo estuviera en el sur. Todos. He recibido cariño con gente extraña. Aquí en Santiago ya estoy acostumbrada. Si son tantos mapuches. Y muchos de nosotros nos creemos que somos todos huincas, porque todos niegan su sangre. Y se niegan, pues, no quieren hablar nada. No quieren conversar, se avergüenzan. Yo no, ahora sí, están levantándose, ahora se están viendo, se están viendo. Mire, tantos años, ahora tenemos reunión de mapuche. Los mapuches se están juntando, se están reuniendo los mapuches. Aquí nos toca un punto que es muy sensible, ¿no?, que es el tema de la autodiscriminación.
que fue un fenómeno muy fuerte que vivenció un número importante de nuestra gente, nuestros propios padres, ¿no? Abuelos. La mayoría de nosotros tenemos en nuestro historial familiar ese relato de que lo mapuche no aporta, lo mapuche solo trae dolor, lo mapuche solo sirve para discriminar. Yo no sé hasta qué punto hoy día no hemos sanado. Yo no sé si eso no está presente todavía en el relato de nuestros jóvenes. Yo me he llevado muchas sorpresas en el tiempo actual, en el trabajo que anteriormente desarrollé en un servicio de salud. Trabajábamos con jóvenes eh, en una estrategia de promoción de salud con jóvenes y hombres y mujeres y diversidades indígenas, y quedé muy impactada por una situación que yo creía que estaba superada, ¿no? Porque yo no la viví tan en carne propia, que es el tema de la discriminación, el racismo que se vive hoy en día en las ciudades todavía. Los jóvenes nos contaban que hay muchas situaciones que ellos vivencian, muchos dolores que traen asociados a la salud mental, a la salud emocional, espiritual, que tienen que ver con el racismo que experimentan en esas escuelas. Son catalogados de indios para acá, indios para allá, y otros apodos que les dan por su condición, por su origen, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esos relacionamientos, esa desinformación, esa falta de formación que se tiene todavía en las instituciones de educación, por ejemplo, yendo más allá de salud, no son elementos que están incidiendo en la salud mental de la población? Aquí hay un cuadrito que nos muestra, que es del año 2008, pero es interesante de revisar porque es la presentación de una doctora, ¿no? En el marco de un diagnóstico de salud de la red de salud Biobío, que muestra la realidad de las comunas en cuanto a mortalidad por suicidio. Y salta a la vista que en el caso del Alto Biobío hay una inmensa, se dispara, digamos, la proporción o el porcentaje, la tasa de suicidio respecto de las otras comunas. Y ahí uno se pregunta qué pasa en Alto Biobío. En Alto Biobío hay población preferencialmente indígena, más que en las otras comunas, y por qué está pasando esta situación. Entonces, indagando un poco más, a posterior de esto, creo, por los estudios que yo pude realizar, se visualiza que uno de los segmentos de población que estaba eh, pasando o detrás de este porcentaje o de esta tasa son los jóvenes que migran a las ciudades cercanas a estudiar, en donde sufren desarraigo, se ven sometidos a un estrés extraordinario en su vida, ¿ya? Y muchos de ellos presentan situaciones de ideación suicida o suicidio. Espero yo, de corazón, que esta situación, los equipos que lo detectaron, que sé que se hicieron otras estrategias posterior también, en liceos, en escuelas, pues, esta situación, esta tasa se haya revertido. Entonces, como ven, hay otros procesos que también tenemos que poner ojo, tanto para detectar como para tratar, como para prevenir. Acá olvidé decirles que esta imagen de 4 imágenes son personas mapuches que se reunían en la Quinta Normal. La Quinta Normal era un espacio de encuentro en la ciudad donde la gente recomponía la vida indígena, ya no solamente ligada a una comunidad particular, sino que al ser mapuche en general, el colectivo. O sea, nos reunimos, nos encontramos los mapuches. Muchos matrimonios se configuraron acá, familias que volvieron después, siendo adultos, adultos mayores, a los territorios indígenas y que se habían encontrado en estos espacios. Entonces, creo que nuestra gente ha sido muy fuerte en general, y no solo mapuche, yo creo que aquí también hay otros pueblos que han sido resilientes para poder mantener la socialidad, la relacionalidad, la ritualidad. Incluso tenemos hoy día en el área urbana, en Santiago, comunidades rituales que se han configurado de personas provenientes de distintos lugares, donde se recrean o se realizan niatún, ceremonias que favorecen también la vitalidad y el ser indígena en la ciudad, ¿no? Eso en general, hay un concepto, ¿no? Que se utiliza
psicología, en psiquiatría, que es la idea del trauma histórico, que nos ayuda un poquito a entender desde un punto de vista más clínico cómo un trauma colectivo o situaciones fuertes, estresantes que han vivido colectivos pueden transmitirse generacionalmente. Y más allá de que la persona la haya vivenciado o no. Entonces, es una perspectiva muy amplia de la eh, salud-enfermedad que nos aportan, ¿no? Eh, Se caracteriza, dice, por el legado transgeneracional y de los eventos traumáticos experimentados y se expresa a través de diversas respuestas psicológicas y sociales. Por ejemplo, tener alteraciones en el sueño, comportamientos que se pueden explicar, digamos, en los traumas que han vivido los padres, los abuelos, ¿ya? Bueno, importante considerar, y con esto ya para ir cerrando, la incidencia de la trayectoria histórica de las familias y comunidades, las condiciones sociales y políticas en que se encuentran los distintos pueblos indígenas, la pertinencia de los servicios de salud, específicamente la oferta de programas de intervenciones sanitarias. Eh, son cuestiones que nosotros siempre deberíamos tener enfrente. Y con esto sí, ya para ir cerrando, como avance normativo a nivel del Ministerio de Salud, tenemos hoy día, hacia aproximadamente el 29 de diciembre del año 2023, o sea, el año pasado, a fines de año, eh, aparece en el diario oficial la promulgación del decreto 21 que aprueba reglamentos sobre el derecho de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas a recibir una atención de salud con pertinencia cultural. Eh, este decreto tiene varios componentes que son un piso mínimo que los prestadores institucionales públicos deben cumplir. El modelo o la interculturalidad claramente no se agota en los componentes que identifica, que mandata este decreto. Puede haber mucho más. Sin embargo, es por el punto de partida. Considera, entre otros aspectos, participación indígena como central a todo el proceso de interculturalización de la salud y de la institucionalidad de salud, o sea, garantizar instancias de participación o espacios de participación con las distintas comunidades territorios del área de incidencia del establecimiento de salud, facilitador intercultural como mediador entre sistemas y modelos médicos, entre el sistema oficial y los sistemas de salud de los pueblos indígenas del territorio. Considera infraestructuras y adecuaciones espaciales idóneas a la población del área. Considera adecuaciones normativas, técnicas y normativas, tales como capacitaciones, eh, sensibilización, comunicación en lengua indígena, señalética, adecuación horaria, adecuación de programas, de estrategias de salud. O sea, nuestros programas de salud primario y secundario, terciario deberían tener una mirada un enfoque de interculturalidad, de pertinencia cultural, programas culturalmente pertinentes. Nosotros hacemos una distinción entre lo que es el enfoque intercultural, o sea, esta posibilidad o esta posibilidad de conversación entre modelos y sistemas, de estar en un mismo nivel, ¿no? Que es un ideal, de tener incidencia en ambos casos mutuos con lo que es la pertinencia cultural, que son acciones concretas en que se traduce este modelo, este marco intercultural. De ahí, digamos, este decreto. También considera y consigna acciones para comunidades en riesgo de colapso demográfico, fundamentalmente dirigido a las poblaciones del extremo sur. Eso en términos bastante generales. Pueden dejar, o sea, voy a dejar esta presentación y ustedes pueden jugar y consultar cuáles son esos componentes, ¿no? Eh, eso. Bueno, con esto voy a concluir mi presentación. Espero yo, honestamente, que haya motivado vuestro interés en continuar
rebuscando, revisando, leyendo, conversando, dialogando en pos de eh, una mejor salud de nuestra población, en pos de nutrir a nuestra sociedad de conocimientos que están ahí, que todavía están vivos y que pueden aportar a una mejor sociedad. Yo voy a continuar porque es mi vida esto, continuar en esto, pero desde ese corazón que está muy motivado, también les invito a ustedes a encantarse con la vitalidad indígena, que puede efectivamente ser un aporte a la institucionalidad del Estado, a los programas, la estrategia, los planes. Ya creo que hemos dado pasos suficientes como para continuar avanzando más hacia mayores desafíos en salud. Ah, bueno, ha sido un agrado estar con ustedes, pese a que no los logro ver, pero sé que hay conversaciones que van a fluir a posterior. Así es que bueno, Chaltumay, Compuché, Pehuayín. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad, pero